Qué alegría poder compartir este tiempo también, como decían los hermanos, poder vernos, por lo menos a algunos. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y damos gracias a Dios por cada uno de los que están conectados desde su casa. Podemos saber que Dios está uniendo la iglesia y esta oportunidad que nosotros tenemos de poder reunirnos, aun cuando somos menos, somos pocos, pero damos gracias a Dios, porque allí donde hay 2 o 3, Dios está en medio. Y los que están en su casa también la manifestación del poder de Dios les alcanza. Damos gracias a nuestro Dios porque el Señor sigue moviéndose en este tiempo y en este mismo momento hay una nueva iglesia que está celebrando su inicio. La iglesia de Olmos se está iniciando hoy. Justamente ahora los pastores están allí en Olmos y tienen esta oportunidad de también estar alabando a Dios juntamente con nosotros. Y cada una de las congregaciones, gracias a Dios, con los protocolos, con el cuidado, con los barbijos, el distanciamiento, tenemos esta oportunidad de poder congregarnos de a poco. Y qué bueno que esta ansia, este deseo de poder estar juntos, es un deseo del corazón, ¿no? Y más allá, como estábamos hablando, no podemos quizás abrazarnos, pero sí podemos vernos. Teníamos un eslogan que decíamos aislado pero con promesa. Ahora estamos distanciados, ¿no? Distanciamiento social, distanciados pero con promesas. Nos estamos viendo y damos gracias a nuestro Dios. Dios está haciendo grandes cosas en medio de nosotros y lo disfrutamos y nos alegramos y sabemos que también Dios sigue haciendo su obra en ustedes. Yo quiero estar compartiendo un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en Colosenses y haciendo referencia a lo que Dios estaba haciendo también allí en aquella iglesia, que había hermanos que también estaban viviendo por situaciones que quizás seguramente las vamos a comparar con nosotros, pero vemos que el poder de Dios se manifestaba y traía esta gracia. Pablo, estando preso, escribe una carta allí a los hermanos de Colosa. Y Pablo no había sido el fundador de esta iglesia, pero sí había sido parte seguramente de la predicación hacia un hermano, hacia Epafras, que era el que estaba llevando adelante la iglesia de Colosas. Y había ido a visitarlo a Pablo, que estaba preso, y le había estado seguramente contando las situaciones que vivían en la iglesia. Y Pablo comienza diciendo y alegrándose por todo lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas y de los hermanos que estaban viviendo en el Espíritu, que había un ansia en ese corazón de crecer. Y esto que nosotros podemos tener en este tiempo, el deseo, aun cuando somos poquitos, y sé que hay que anotarse con los discipuladores y demás, y muchos que han querido venir y no han podido porque no había lugar. Seguramente vamos a tener en los próximos domingos la posibilidad de poder estar reuniéndonos algunos más, pero así también Pablo se alegraba por los hermanos. Y Pablo, cuando le escribe esta carta, está teniendo un deseo de que ellos puedan estar viviendo en el tiempo de la sobrenaturalidad de Dios. Yo una vez prediqué sobre esto, pero que sea el momento en el cual ellos pudieran crecer y avanzar. Y el título de esta predicación es Creciendo en la Fe, porque es lo que Pablo quiere transmitirle a la iglesia de Colosas y quiere que ellos puedan estar siendo tomados a través del poder del Espíritu para que puedan estar creciendo. Y yo quiero invitarles a que podamos leer juntos en la palabra de Dios. Colosenses 1, del 9 al 14, dice así la palabra de Dios. Yo voy a estar leyendo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria a Dios.
Pablo estaba diciéndole allí a los hermanos, miren, desde que comenzamos a oír cómo estaban creciendo, cómo estaban llevando adelante y aún cómo estaban creciendo, Pablo decía, nosotros no hemos dispuesto en nuestro corazón poder estar intercediendo por cada uno de ustedes, para que puedan estar recibiendo todo lo que Dios tiene. Había una bendición de parte de Dios que quería Pablo transmitirle, pero que tenía que ver con un crecimiento espiritual. Por eso yo puse el título de esta predicación, Creciendo en la Fe, porque Pablo está marcando allí algunas características, algunos elementos que quería que esta iglesia pudiera estar recibiendo. La iglesia de Colosas, nosotros si leemos la carta y podemos estar viendo lo que Pablo está expresando, esto se expresa más o menos algo así como cuando uno está escuchando a alguien hablar, ¿no? Solamente escucha el que está hablando, no escucha lo que están diciendo del otro lado. Pero por la respuesta, por lo que está diciendo, uno se imagina cuál fue la otra parte de la conversación, ¿no? Y algo así nosotros podemos entender a través de esta carta, que Epafras le había comentado algunas situaciones que vivieron, y las situaciones que estaban viviendo en aquel tiempo tenían que ver con que la gracia de Dios se había derramado, pero también las oposiciones, en aquel tiempo los judaizantes, en aquellos tiempos los que se oponían a la palabra de Cristo, estaban allí queriendo que la semilla que había sido sembrada sea arrebatada. ¿Cambio? No sé si tenemos la posibilidad de poder cambiar el micrófono, pero seguramente si tenemos lo que Pablo quería decirles en ese momento era que pudieran estar teniendo la gracia de Dios renovadas. ¿Tomo otro micrófono? Hola, sí, ahí estoy, ¿sí? Ahí me escuchan. Más que nada también para los hermanos que están en las casas puedan escuchar, porque sale por los medios. Yo seguramente hablando fuerte me pueden escuchar, pero queremos que esto sea transmitido. Saludamos a todos los hermanos una vez más y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Pablo estaba siendo informado por Epafras de cómo habían estado teniendo cada una de las situaciones, las oposiciones, los problemas que estaban teniendo, aquellas situaciones en las cuales había confusión o aún había doctrinas que se estaban queriendo meter dentro de la iglesia, estaban siendo invadidos por doctrinas. Y nosotros podemos comparar esta situación también con nosotros. Vivimos en un tiempo en el cual la abundancia de mensajes a través de las redes sociales hacen que nosotros seamos bombardeados constantemente con palabras, con mensajes, con testimonios, y que nosotros necesitamos ser resguardados a través de la palabra de Dios y a través del poder de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, para que seamos conducidos al lugar que Dios nos quiere llevar. Solamente a través de su palabra, solamente a través de su presencia podemos tener esta seguridad más allá de lo que nosotros escuchamos. Decimos en este tiempo que hay mucho que nosotros podemos escuchar y podemos decir qué lindo, suena bien, pero muchas veces profundizando en esos mensajes, en esas palabras, aún predicaciones, predicadores o iglesias, hay cosas que están transgiversadas, hay errores que no dice la palabra de Dios y nosotros necesitamos ser cuidadosos. Y así estaba viviendo la iglesia de Colosas, estas situaciones en las cuales habían los judaizantes, aquellos que le decían no, hay que cumplir a rajatabla los preceptos que tenían en la ley, ¿no? Y querían estar estableciendo las fiestas, estableciendo las costumbres que tenían, pero Pablo le estaba diciendo, miren, nosotros, desde que nosotros comenzamos a escuchar lo que Dios estaba haciendo en ustedes, Pablo hace alguna mención anteriormente y dice, siempre orando por vosotros, dando gracias al Padre, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. ¿Sí? Habían recibido la palabra, tenían esta afirmación de poder compartir la palabra de Dios, compartir en amor. ¿Y qué es básicamente lo que nos enseña la palabra? Que nosotros seamos fortalecidos en nuestro ser interior para que nosotros podamos ser de testimonio a través del amor, a través de la ayuda, a través de una predicación sana, la sana doctrina pudiese estar.
Y encuentro en esta oración que Pablo hace por los hermanos de Colosa, elementos que nosotros necesitamos tomar como características de cristianos que están creciendo. No podemos nosotros detenernos o no podemos decir, bueno, he recibido la palabra de Dios, he creído en Dios y ya estoy, con esto es suficiente. Dios me invita a que yo cada día pueda estar sumándome a ese crecimiento, ese fortalecimiento espiritual que tiene para mi vida. El crecimiento y el desarrollo como cristiano es lo que Dios constantemente pone sobre mi vida a través de su palabra para que pueda crecer. Dice su palabra, y los otros días compartí una predicación, dice que el camino del justo, de aquel que ha recibido la bendición de Dios, es como la luz de la aurora que va en aumento. No hay posibilidad de que nosotros nos quedemos en el mismo lugar. Pablo, aún cuando habla a otra iglesia, le dice, no les puedes hablar como espirituales porque se quedaron con los viejos rudimentos, con la leche espiritual. Pero Pablo estaba diciendo, es necesario que ustedes puedan crecer. Y estas características yo las quiero estar mencionando. Y la primera de todas dice en el versículo 9, llenos del conocimiento de su voluntad. Y aun cuando esta frase es una frase que nosotros podemos decir, ¿qué significa? Es algo que es profundo con respecto a lo que Dios quiere transmitir. Perdón. La palabra de Dios dice allí que Dios está pensando en que nosotros podamos tener la plenitud de Él, ¿no? Y cuando Pablo está diciendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, es que nosotros podamos estar recibiendo toda la gracia de Dios, y aún lo dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dios nos está pidiendo que nosotros podamos estar teniendo este conocimiento de su voluntad. Siempre la pregunta que todo cristiano se hace, todo aquel, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Si usted no se la preguntó, se lo tiene que preguntar, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que Dios está pidiendo para mi vida? Y cuando Pablo está mencionando aquí la sabiduría y la inteligencia espiritual, está mencionando dos elementos muy importantes que nosotros necesitamos tener. La sabiduría se refiere a aquel conjunto de elementos, de conocimientos amplios y profundos que se adquieren. ¿No? La sabiduría es aquello que nosotros aprendemos a través de la palabra de Dios, aprendemos los principios bíblicos, lo que la palabra de Dios nos enseña, y esto es lo que hace que nosotros podamos adquirir sabiduría. Y la inteligencia es la capacidad de poder estar desarrollando esa sabiduría. Es como la aplicación práctica de los principios, es como la respuesta a lo que nosotros sabemos, la forma en la que nos ponemos en práctica. Toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aún en otras versiones dice, les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Nosotros necesitamos saber que Dios no solamente nos provee esa sabiduría y de esa inteligencia para que nosotros podamos entender los principios y podamos ponerlos en práctica, porque eso nos lleva a poder conocer la voluntad de Dios. Y Pablo estaba diciendo, llenos del conocimiento, puedan conocer la voluntad de Dios. La pregunta que se pueden hacer tiene respuesta también en Dios. ¿Qué es lo que Dios está esperando para mí? Lo encuentro a través de la palabra, lo encuentro a través de su presencia, su Espíritu Santo que se revela sobre nosotros. Recién teníamos este tiempo en el cual adoramos a Dios a través de los diezmos y de las ofrendas. Decimos, no es un acto, no es una colecta, es un acto voluntario, pero también mencionaba, es una revelación, nosotros lo hacemos por gozo. Si alguien lo piensa solamente con la mente, podríamos decir, bueno, es una colecta, están juntando plata, pero nosotros comprendemos a través de la palabra de Dios que es una revelación. Hay sabiduría conforme a que aprendemos a través de la palabra de Dios que esto es lo que agrada a Dios. Y la inteligencia espiritual me hace llevarlo a la práctica. Por eso vengo y traigo mi diezmo y mi ofrenda. Y así cada una de las cosas que Dios trae sobre mi vida. Que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Poder aplicar el conocimiento de la voluntad en situaciones prácticas. Que nosotros tengamos cada día esta situación de encontrarnos que nosotros queremos cumplir la voluntad de Dios.
Dios, tener este discernimiento en acción, lo que Dios me revela, poder ponerlo en práctica. Pablo estaba refiriéndose a esto, conocimiento de su voluntad. Estas son características que nosotros tenemos que tomar y saber que Dios las está preparando para que nosotros seamos completos. Pablo dice, estamos orando, no cesamos de orar para que ustedes puedan ser llenos de conocimiento. Punto 2 o segunda mención, dice andar, según el versículo 10, andar como es digno. Dice así la palabra de Dios, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. También elementos conforme a esto, andar como es digno. Como es digno, y nosotros nos preguntamos si Dios me está pidiendo y me está invitando que mi andar sea de una forma digna, o son las características que yo tengo que ser como cristiano. Me tengo que estar fijando todo lo que haga, que todo lo que haga sea agradable a Dios, agradándole en todo, y aún como dice, andar como es digno. Si nosotros pensamos y reflexionamos, bueno, como cristiano, ¿cómo es mi andar? ¿Qué es lo que tengo que estar pensando? ¿Cómo son mis pasos? ¿Hacia dónde voy? Nosotros reconocemos que cuando conocemos de la palabra de Dios, Dios se revela a nuestra vida, Dios nos indica a cada momento qué dirección, qué paso dar, qué es lo que tengo que hacer. Su palabra lo dice, se revela a nuestras vidas y me hace saber que lo que hago puede ser bueno, agradable a Dios o no. Y cuando Dios está diciendo andar como es digno, me está llevando a que pueda estar agradándole en todo. Todo lo que haces agrada a Dios, lo que hablo, lo que hago, agrada a Dios. Llenos, llevando fruto en toda buena obra. Este es un tiempo en el cual hemos podido experimentar esta buena obra que podemos hacer hacia los hermanos, ¿sí? Damos gracias a Dios porque en todo este tiempo en el cual muchas de las familias han estado sin trabajo, en necesidad, a través de la iglesia ha sido esa iglesia solidaria, dispuesta, que ha compartido su alimento, han traído alimento para poder estar asistiendo y aún mucho más. Decimos, estas son cosas que se pueden ver, pero cuando Dios me está invitando a que pueda estar llevando fruto en toda buena obra, es la parte práctica de lo que Dios está hablando a mi vida. Es ponerme en acción de lo que Dios está hablando. No solo por obras, ¿sí? Siempre encontramos esta frase de Pedro que dice, no por obras para que nadie se gloríe, y podemos decir, bueno, yo tengo fe, pero que tu fe se pueda poner en manifiesto. Y que Pablo está diciendo, agradándole en todo, todo lo que hagas sea agradable a Dios, que pueda estar llevando fruto en toda buena obra y creciendo una vez más, dice aquí. Andar como es digno tiene que ver con creciendo en el conocimiento de Dios. Poder conocer a Dios. ¿De qué forma? A través de una comunión íntima cada día, a través de la palabra de Dios, a través de este poder que también Pablo lo pone como testimonio. Nosotros estamos intercediendo por ustedes, la oración, ese poder tan importante que está a nuestra disposición para que podamos crecer. Andar como es digno, esta es la segunda característica. Tercer punto, fortalecidos con todo poder. Dice el versículo 11, y me gusta en lo que dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y esta potencia, este poder que hace que nosotros podamos ser fortalecidos, es solamente su presencia, a través de su Santo Espíritu. Efesios 3:16, dice así la palabra de Dios, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Romanos 8:11 dice, y el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales. En resumen, el poder del Espíritu Santo es el que viene sobre nuestras vidas para que nosotros podamos ser fortalecidos. Este es un tiempo en el cual podemos decir, llegamos a noviembre y algunos decimos, no doy más.
me faltan las fuerzas, pasamos un año encerrados, con caos, con situaciones difíciles, aferrándonos al Señor como podíamos. El Señor dice, yo pongo fortaleza sobre tu vida a través de mi Santo Espíritu. Somos fortalecidos porque nosotros, si algo necesitamos, es que su presencia venga sobre nuestra vida para que seamos levantados con poder. Dice la palabra de Dios que Él derrama de su fuerza y traerá nueva fuerza como las águilas, los que esperan en el Señor. Su potencia viene sobre nosotros. Ese mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el que actúa en nosotros. Seamos fortalecidos con todo poder y el poder del Espíritu Santo. Esta es una de las características que Pablo estaba diciendo. Miren, ustedes van a poder sobrellevar situaciones difíciles, aun cuando haya a su alrededor situaciones de agobio. Van a venir con muchas palabras, con cosas que quieren distorsionarlo, pero a través del poder del Espíritu Santo tenemos esa calidad de poder recibir esa dirección de parte de Dios. Qué bueno sabemos que su poder está a nuestra disposición. Ese poder del Espíritu Santo está para que nosotros podamos ser guiados y fortalecidos a través de su palabra. Y no podemos olvidarnos, a través del punto 4, dice la palabra de Dios y en el versículo 12, dando gracias al Padre. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Miren si tenemos motivos para darle gracias a Dios. Tenemos motivo porque Él nos hace aptos para participar de su reino. No porque nosotros tengamos cualidades, es decir, qué inteligente que soy, qué habilidoso que soy, cuánta sabiduría tengo, cuántas cosas que hago. Dios nos hace aptos de que nosotros podamos participar por su gracia. Dice la palabra de Dios que lo menospreciado y vil de este mundo escogió Dios para hacer que los sabios sean avergonzados. Y nosotros decimos, no éramos nada, pero Dios nos escogió. Y damos gracias a Dios porque esto es favor de parte de Dios. Cuando no lo merecíamos y aún, como dice su palabra, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos da la oportunidad para que nosotros tengamos una nueva vida. Miren si no tenemos motivos de darle gracias a Dios cuando dice nos hace participar de la herencia. Nosotros tenemos herencia en los cielos, tenemos una herencia también terrenal, tenemos un título nuevo en el cual nos dice somos coherederos juntamente con Cristo. Somos participantes de una herencia en gloria que nosotros alcanzamos solamente por su amor. Y tenemos motivos también en el cual dice la palabra de Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros decimos hemos sido agobiados, atados, atacados por el poder de las tinieblas? Pero dice la palabra de Dios, Él nos rescató, Él nos llamó de las tinieblas a su reino. Así fuimos rescatados, fuimos sacados. Y ese poder que nos levanta y que nos lleva es un motivo que tenemos en nuestro corazón para darle gracias. Y cuando damos gracias a Dios, nosotros tenemos un lenguaje espiritual, un lenguaje que llega a los cielos y un lenguaje que hace que nosotros podamos estar recibiendo la plenitud de Dios, que es lo que quiere. A un motivo más, tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados. Somos libres con el pago de un rescate. Esto es redención. Somos libres porque Él pagó el precio. Tenemos una nueva identidad en Cristo y nosotros podemos darle gracias. La Biblia nos enseña claramente una y otra vez dar gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios. Damos gracias a Dios porque su amor nos alcanza cada día. Y damos gracias a Dios y damos gracias al Padre porque fue Él el que propició todas las cosas para que nosotros podamos tener una oportunidad de poder estar creciendo y de poder tener la seguridad de que somos llevados dentro de sus planes y sus propósitos con su dirección, su cuidado. Él está constantemente guiándonos. Qué hermoso es lo que Dios hace en nuestra vida. Por eso Pablo le estaba diciendo, es tan importante esto que le estoy diciendo, estas características, que oro todo momento. No ceso de orar para pedirle esto, que puedan estar siendo llenos de conocimiento de Dios, que anden como Él es digno, que puedan ser fortalecidos con todo poder y puedan estar siendo agradecidos al Padre. Yo quiero invitarte a que puedas estar teniendo estas
estas cosas en tu corazón, estos elementos, estas características, estas indicaciones que Pablo le estaba diciendo. Porque las situaciones que quizás estaban viviendo, de agobio, de aquellas cosas que los querían torcer o llevar, quizás podrían seguir sufriéndolas. Porque nos alcanza a nosotros, porque en este tiempo también abundan aquellos que enseñan mal las Escrituras, seguramente continuó. Pero nosotros tenemos un elemento en el cual nos podemos sostener y estamos seguros que la presencia de Dios, su potencia, su gracia está sobre nosotros. Si Él pagó el precio, nosotros tenemos una nueva identidad, tenemos un nuevo lugar. Yo quiero invitarte en esta tarde que puedas estar recibiendo de parte de Dios esta gracia. Así como en cada momento aquellos que habían recibido la palabra de Dios en Colosas, y que habían abierto su corazón y habían permitido que el Espíritu Santo obrara en sus vidas y Pablo se alegraba, también así era importante que este crecimiento, esta dirección viniera sobre sus vidas. Y yo quiero invitarte a que vos puedas estar tomando una decisión. Yo me decido a crecer, a buscar de su presencia, a abrirle mi corazón a Dios para que Él sea Señor de mi vida. Y quiero invitarle a que puedan estar compartiendo conmigo esta oración. Si están en sus casas, esta es una oración que podemos hacer en todo momento, permitiendo al Señor que venga sobre nosotros, reconociendo que necesitamos de Él. Y aun cuando nosotros podemos decir, fueron muchas de las cosas que quizás hemos estado enterrados, embarrados, como dice la palabra de Dios, damos gracias porque nos ha librado de la potestad de la tiniebla y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Yo quiero invitarte a que allí en tu lugar cierres tus ojos y vamos a orar juntos. Si estás allí en tu casa, te invito a que puedas estar repitiendo también junto con nosotros esta oración. Y decía así después de mí: Padre amado, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu presencia y te alabo porque tu amor me alcanza. Te pido perdón por todos mis pecados y te acepto en mi corazón como mi Señor, mi Salvador, mi sustentador. Llena mi vida con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero preguntar a los que están aquí presentes si hay alguien que ha hecho esta oración por primera vez o ha vuelto a hacer esta oración en señal de reconciliación, que levanten sus manos. Y si hay alguien allí en sus casas, nos gustaría que lo hicieran saber también. Escriban en los comentarios, en las redes donde estás escuchando esta prédica, porque queremos orar por vos. Si hay alguien aquí en este lugar que está así, que levante su mano. Gloria a Dios.